El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Amigos y amigas, buenos días. Nuestro personaje invitado de hoy, el doctor César Ricaurte, él es director de Fundamedios, esta organización que vela por la libertad de prensa, la libertad de expresión y también la calidad de la calidad de contenidos en la prensa. Buenos días, César, bienvenido. Queremos conocer cómo está la situación de la prensa en este tema complicado que vive el país, difícil por el conflicto armado interno. Bienvenido. Gracias, Jaime, por la entrevista. Un enorme saludo a toda la audiencia. Bueno, la situación es compleja. Recordemos que uno de los hechos disparadores de los acontecimientos de los últimos días, de la declaratoria justamente de un conflicto interno en el país, es el ataque a dos canales de televisión, a TC Televisión y a Gama TV. Especialmente grave los hechos de TC Televisión porque se transmitieron en vivo y en directo, con el secuestro de varios periodistas, presentadores, trabajadores de ese canal de televisión. Y esto, digamos que es uno de los últimos acontecimientos y uno de los más graves, pero dentro de un esquema general de violencia contra la prensa, ¿no? En el año pasado registramos 224 agresiones contra periodistas, un año especialmente violento con dos procesos electorales marcados por esa altísima conflictividad en las calles, ¿no es cierto?, producto de la acción de los grupos de delincuencia organizada. El asesinato de un candidato presidencial y periodista, Fernando Villavicencio. Creo que eso marcó un punto de inflexión definitivamente de lo que sucede en el país. Y por supuesto los exilios de hasta el momento 10 periodistas que se ha tenido que reubicar en diversas partes tanto de afuera del país como en otras ciudades del Ecuador. Entonces, digamos que está configurado un escenario de violencia muy fuerte, de falta de garantías para el trabajo periodístico, de poca seguridad en las coberturas, ¿no es cierto? Y esto deriva en que hay muchas zonas del Ecuador en las cuales es cada vez más complicado ejercer un periodismo independiente. César, el presidente de la República, Daniel Noboa, respecto de la incursión de estos grupos delincuenciales en TC Televisión, dijo que no estaba bien la espectacularización del evento. ¿Cree usted que Teleamazonas no debía haber retransmitido o eso es, impedir eso es coartar la libertad de expresión? Bueno, se puede debatir perfectamente, Jaime, si fue oportuno. Evidentemente estábamos ante un hecho de altísimo interés público que de hecho causó una enorme preocupación social, ¿no es cierto? Pero recordemos que en la pantalla de TC estuvo activa, ¿no Abierta, es ¿no? cierto?, casi transmitiendo en vivo y en directo el ataque. O sea, el que Teleamazonas haya tomado partes de la señal de TC, porque en realidad hubo una transmisión, ¿no es cierto?, no completa, y tampoco es como me parece que se le informó muy mal al jefe de Estado, al presidente, de que Teleamazonas siguió transmitiendo cuando TC Televisión ya había bajado su señal, ¿no es cierto? O más bien las autoridades de Arcotel bajaron la señal de TC Televisión, porque eso es lo que aconteció. El canal, de hecho, estuvo fuera del aire más de 24 horas. Entonces, me parece que aquí hay que equilibrar ese alto interés público que tiene una información como la que estaba aconteciendo en TC y que los ciudadanos tienen el derecho de
de enterarse, de saber qué es lo que está pasando. Evidentemente, lo que sucedía en la pantalla de TC, que no tenía, en la pantalla de TC mismo no tenía ninguna narrativa, ¿no es cierto? Simplemente veíamos las terribles imágenes, incluso hasta cuando se apagaron las luces del set, ¿no es cierto? Era incluso más preocupante porque uno solamente escuchaba un audio aterrador de gritos, de disparos, la música aterradora que se puso, ¿no es cierto? Era todo y sin que nadie se explique, me parece que era importantísimo que el periodismo haga su trabajo, que es justamente contar lo que está sucediendo, ¿no? Eh, lo preocupante en todo esto es que el presidente de la República, porque como digo, se puede debatir lo de Teleamazonas, podemos debatirlo desde la perspectiva ética del periodismo, ¿no es cierto? Pero que un jefe de Estado pida investigar a un canal de televisión por informar, que trate de activar los mecanismos estatales de control de los medios de comunicación que siguen ahí, muchos de ellos siguen ahí desde la época del correísmo, ¿no es cierto? No se han desactivado del todo pese a las reformas que se han hecho a la ley de comunicación, ¿no es cierto? Que se trata de activar esto, que incluso el decreto de declaratoria del conflicto interno se señale que una de las potestades del presidente es la censura previa de los medios de comunicación, sí nos da mucha preocupación, nos produce mucha preocupación que se pueda tener alguna deriva autoritaria, algún intento de censurar los contenidos de los medios de comunicación y de limitar el derecho de los ciudadanos a estar informados. Ahora, César, la organización Reporteros Sin Fronteras afirma que existe un desconocimiento global del fenómeno del crimen organizado, lo que genera desinformación y perpetúan estigmatizaciones. Entonces, hace Mm. falta conocer cómo manejar esta etapa difícil del crimen que nos está afectando por el crimen organizado. Así es, Jaime. Evidentemente, los medios de comunicación tienen que redoblar sus cuidados, ¿no es cierto?, sus controles internos en estas situaciones, ¿no es cierto? Es desaconsejable absolutamente, no es una buena práctica, por ejemplo, divulgar videos que circulen en redes sociales sin verificar primeramente esos Ujú. contenidos, o menos aún que se atribuyan a grupos delincuenciales y se los difunda, es decir, haciendo las veces, quizás involuntariamente, de De voceros parlante. de Sí. voceros del crimen organizado, exactamente. Entonces, creo que es importantísimo, evidentemente, defender la libertad de expresión en estos momentos, pero también recordar que hay unas responsabilidades y hay unas buenas prácticas que deben cuidar más que nunca los distintos medios de comunicación del país, que generalmente lo hacen. Lo que sucede también es que han proliferado una gran cantidad de plataformas que nadie sabe de dónde aparecen, quién las Claro. financia, ¿no es cierto? Y que se dedican básicamente a desinformar, que ejercen incluso una cierta militancia política, están vinculados a grupos políticos, y otros pueden tener vinculaciones incluso con el crimen organizado. Lo hemos visto además de forma muy dramática con la revelación de los chats del caso Metástasis, ¿no es cierto? Ahí realmente vemos dos situaciones totalmente opuestas, pero que involucran el trabajo del periodismo. Primero, cómo estos jefes narcos, estos jefes del crimen organizado, ¿no es cierto? Leandro Norero y Javier Jordán, pues hacían planes para atentar contra periodistas, decían que había que darle una lección, ¿no es cierto?, callar a ciertos periodistas y que con eso se iban a callar todos. Eh, es decir, estaban planificando asesinatos de periodistas con el fin de silenciar a toda una sociedad. Ese es el sentido de eso, ¿no? Y por otro lado, en cambio, mantenían conversaciones muy fluidas, muy de confianza, muy en un tono de mucha
confidencialidad, de cierta complicidad, ¿no es cierto?, con algún otro periodista con el quien hacían planes para libros, documentales, para tomarse café, se trataban de ñaños, etcétera, etcétera. Y todo esto mientras, como digo, se planificaba el asesinato de otros periodistas. Entonces, eso nos señala claramente cómo el narco, el crimen organizado, tiene al periodismo como uno de sus objetivos, quiere, por un lado, utilizarlo, ¿no es cierto? Utilizarlo, quiere tener una gran influencia mediática, perfectamente puede estar financiando, como decía antes, medios de comunicación y demás, y eso hay que tener mucho cuidado. Y por otro lado está ejerciendo violencia, ¿no? Amenazando, realizando ataques, atentados, ¿no es cierto? Perpetrando todo tipo de crímenes contra periodistas y medios de comunicación, porque saben de la enorme importancia que tienen los medios en una sociedad democrática. Y por eso es importantísimo que desde las autoridades se redoblen la protección para el trabajo periodístico y para los medios de comunicación, que se vigile, que se establezcan medidas preventivas de protección hacia las sedes de los medios de comunicación que pueden ser atacados en cualquier momento. Eso ya lo vimos en el caso de TC Televisión. No hay que ser ningún adivino ni tener ninguna bola de cristal. O sea, claramente los medios de comunicación son un objetivo estratégico y más aún en una situación de conflicto como la que estamos viviendo. César, usted ha dicho algo importante y tiene que ver con las fuentes que manejan los periodistas. Alguien decía, un profesor, recuerdo, que señalaba, el periodista debe estar ni muy cerca del poder, ni muy lejos del poder, ni muy lejos de las fuentes, pero tampoco muy cercano a ellos. Es decir, nuestra profesión nos obliga a tener, sí, amigos, pero no muy cercanos, porque hacemos compromisos, tenemos intereses de por medio. Por lo tanto, debemos, sí, tener fuentes. ¿Hasta qué punto hay que evitar cruzar esas líneas rojas, César? Usted lo ha descrito muy bien, Jaime. El periodista tiene que tener la habilidad de construir una relación de confianza con las fuentes, ¿no es cierto? Para que pueda justamente tener esa fluidez en la entrega de información, además información pertinente, relevante, ¿no es cierto? Para el trabajo periodístico, pero siempre tiene que tener en cuenta que la fuente también tiene sus propios intereses, que también puede estar utilizando al periodista, que es necesario verificar la información. Por más confiable que sea una fuente, un periodista no puede confiar ciegamente en la información que le entrega una sola fuente. Por eso se dice que siempre hay que utilizar 3, 4 fuentes, ¿no es cierto?, para un trabajo periodístico. Y lo que hay que evitar a toda costa es esa complicidad, ¿no es cierto?, entrar en una relación de una confianza excesiva con la fuente, que la fuente sienta que puede incluso controlar la línea editorial del medio y del periodista, ¿no es cierto? Reclamarle porque se ha publicado una nota y el periodista pedirle perdón a la fuente porque se ha publicado algo. Y más aún, Jaime, esto se extrema, ¿no es cierto?, cuando son fuentes que están en el lado criminal, ¿no es cierto?, están fuera de la ley. Claro. Ahí es evidente que el periodista tiene que redoblar los cuidados para no someterse a esos grupos criminales, que tiene que ser muy cuidadoso para no establecer, no se le pueda considerar en ningún momento un cómplice de esos grupos criminales, ¿no? No es que no se pueda, no se deba en un trabajo periodístico en el cual se quiere revelar la acción del crimen organizado, no se deba entrar en contacto con esas fuentes criminales, pero hay que redoblar los cuidados, ¿no es cierto? Y hay que saber también la pertinencia que puede tener la información que uno está buscando. Es decir, si una fuente criminal no me está entregando información que realmente sea valioso para mi trabajo periodístico, ¿qué sentido tiene, no es cierto?, seguir
tratando, tratándose con camaradería, con total, absoluta complicidad con una fuente que ni siquiera te está dando información importante para el trabajo que estás realizando. Entonces, no todo vale en el periodismo, obviamente. Como usted bien señalaba, Jaime, y hemos dicho desde Fundamedios, el entrar en esa situación de extrema confianza, de cierta complicidad con una fuente criminal, ¿no es cierto?, cruza todas las líneas rojas éticas del ejercicio periodístico. Eso no tiene ninguna justificación, ¿no es cierto? Y tiene que ser, y ha sido, de hecho, juzgado muy severamente por la mayor parte de la sociedad ecuatoriana. El fin no justifica los medios. Así es. Una consulta, César, en Imbabura, en el país, hemos visto que ciertos periodistas, y lo ha dicho ya César, tienen vinculaciones de tipo político, es decir, son periodistas, claro, pero, profesionales incluso, y tienen una especie de carnet partidista, es decir, tienen su corazoncito, pero no sé hasta qué punto el periodista tiene que estar desvinculado de temas de orden político, partidario, para precisamente no hacer noticias con sesgo Mm. de tipo ideológico, César. Sí, correcto, Jaime. Un periodista puede tener una visión del mundo, una línea Claro. ideológica, un pensamiento, eso es legítimo, ¿no es cierto? Pero en el momento de hacer su trabajo periodístico, no puede estar sometido a un partido político. Es decir, y yo creo que es desaconsejable totalmente el que un periodista se convierta en parte activa de un movimiento político, de un partido político que esté al servicio de ese partido político, porque ahí ya pasamos a otro escenario, pasamos al escenario de la militancia, ¿no es cierto? Y hay quienes hablan reivindican un periodismo militante. Yo sinceramente no creo que eso sea lo más aconsejable. El periodista sí puede militar en ciertos, puede ser contradictorio lo que voy a decir, pero yo creo que sí hay causas, ¿no es cierto? Hay causas en las Bien cuales del el pueblo, periodista. ¿no? El bien de la comunidad, del ciudadano, ¿no? Exactamente, o sea, defensa de la democracia, de los derechos humanos, del bien común, ¿no es cierto? De una población vulnerable, empobrecida. Bien puede el periodista asumir ciertas causas y con su trabajo, pero esas causas las tiene que asumir desde un trabajo bien hecho, profesional, riguroso, sin falsear la realidad, sin falsear la verdad, a favor de sus pensamientos político, de su pensamiento, de su visión del mundo, ¿no es cierto? Eso hay que dejarlo a un costado en el momento en que uno se pone a hacer periodismo, ¿no es cierto? Y sí, defender ciertas causas, pero a partir de un trabajo periodístico bien hecho, ¿no? Eso, y como digo, desaconsejable absolutamente que un periodista se vuelva militante de un partido, de un cierto partido político, y me parece incluso deshonesto que se utilice una trinchera periodística, una columna en un periódico, un espacio en radio y demás, para hacer promoción de esas, o para defender a líderes de su movimiento político, etcétera, etcétera. Eso creo que no es lo más apropiado, lo más ético en el ejercicio periodístico. Y los periodistas, los comunicadores, tienen que tener un título profesional o eso ya está descartado. Todo el mundo puede ser periodista o cómo hacer esas diferencias, César. Es, este es un tema complejo. Es recomendable, por supuesto, una mayor profesionalización del Ya. periodismo y vemos que de alguna forma la formación misma de periodistas está en crisis, ¿no? Las universidades tienen cada vez menos alumnos, Así las es. Están carreras de cerrando las carreras. comunicación, ¿no es Sí. cierto? Están cerrando carreras de comunicación, ¿no es cierto? Porque definitivamente ha cambiado el mundo de la comunicación y se ha instalado una cierta criterio para mí equivocado de que ahora basta ser un influencer, un TikToker, ¿no es cierto? Y que ya con eso se ejerce la comunicación y el periodismo en particular. Ahora,
el periodismo, el periodista, ¿no es cierto?, es un profesional que ejerce un derecho humano fundamental que es la libertad de expresión. Ujú. Y ese derecho no puede ser conculcado a otros ciudadanos, ¿no es cierto? Es decir, Ya. todos los ciudadanos tienen el derecho de expresarse a través de los medios de O sea, comunicación. puede expresarse, pero no es Y periodista. Así sería. Ya, exactamente, ya. exactamente. Ahí hay que diferenciar ese tema. Y por supuesto, hay que, como decía en un inicio, propender a que el periodista, incluso aquellos que tienen título profesional, siempre encuentren espacios de formación, ¿no es cierto? El periodista es alguien, decía un viejo maestro del periodismo, ¿no es cierto? Es alguien que está siempre formándose, está siempre leyendo, está siempre Actualizándose, ¿no? actualizándose exactamente. No puede no dejar de tratar de comprender el mundo, de tratar de entender las cosas que están pasando, ¿no es cierto? Y para eso hay que leer muchísimo, hay que estar muy atento igual al consumo de noticias, a ver documentales, películas, o sea, estar muy, muy, muy formándose intelectualmente todo el tiempo. Dos inquietudes finales a César Ricaurte, él es director de Fundamedios. En esta etapa de crisis se requiere que el periodista se forme, se capacite, interactúe con periodistas experimentados en temas de manejo de crisis, ¿no, César? Y yo creo que efectivamente, si algo nos enseña las mejores prácticas del periodismo contemporáneo, es que el trabajo del periodista ya no es aquel trabajo solitario de un lobo estepario que trabaja solo, ¿no? Sino que son realmente equipos multidisciplinarios los que se crean ahora para hacer, por ejemplo, los magníficos trabajos de periodismo de datos que se han realizado en el mundo, ¿no? En el cual se combina el trabajo de periodistas, de técnicos de computación, de visualizadores de datos, infógrafos, diseñadores, ¿no es cierto? Estadísticos, ¿no es cierto? Son equipos realmente multidisciplinarios. En las investigaciones, grandes investigaciones periodísticas, lo mismo. Gente que te maneje, que te ayude al manejo de la Big Data, ¿no es cierto? Informáticos que te puedan dar las herramientas para que puedas extraer, hacer el data mining, que se llama la extracción de datos de esos grandes bases de datos que se manejan contemporáneamente. Entonces, efectivamente, y por otro lado, es cada vez más frecuente que diversos medios de comunicación colaboren, periodistas de diversos medios colaboren para abordar, para investigar temas complejos, como el mismo crimen organizado, ¿no es cierto? El que un solo medio de comunicación, un solo periodista no puede abordar todos Así los es. temas, toda la complejidad que significa el crimen organizado, que significa, por ejemplo, la revelación de los 16,000 páginas de los teléfonos de Leandro Norero, y que solamente es una pequeña fracción, porque la fiscalía, la fiscal general nos ha dicho que son 111 teléfonos los que tienen para ser explotados. Ahí hay una enorme cantidad de información, ¿no es cierto?, que tiene que ser extraída por equipos periodísticos colaborativos, multidisciplinarios, para que puedan los ciudadanos conocer la dimensión del problema al que nos enfrentamos, en este caso la penetración que tiene el narcotráfico, que tiene el crimen organizado en el Estado ecuatoriano, en la justicia, en, eh, en la sociedad, ¿no es cierto? Abogados, empresarios, periodistas, incluso involucrados con el crimen organizado, en la política, ¿no es cierto? Hay mucha relación, mucha evidencia de que dirigentes políticos están involucrados con el crimen organizado. Entonces, todo eso requiere un trabajo de gran alcance, de gran aliento por parte de los periodistas y de los medios de comunicación del país. Muy bien. Finalmente, César, ¿qué hacer por parte de la prensa para cuidarnos, para protegernos? Porque, por ejemplo, había una amenaza contra el periodista Juan José Albán de La Posta, también periodistas exiliados, que alguien, Diana Monroy, por ejemplo, que tuvo que salir a Estados Unidos y otros más, por las amenazas que vienen de sectores políticos y también de sectores delincuenciales. Por lo Mm. tanto, tenemos que decir mucho, callarnos un poco, cuidarnos. ¿Qué hacer, César?
Me quedo con lo último, Jaime, es cuidarnos, ¿no? Efectivamente hay que tomar medidas de cuidado, de autoprotección. Evidentemente hay que exigir al Estado, es el principal responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos y específicamente de los periodistas, y no porque seamos unos privilegiados, sino porque el periodismo cumple un papel fundamental, un papel social, un rol social fundamental que es mantener informada una sociedad, ¿no es cierto? Y además escrutar, ¿no es cierto? Fiscalizar los actos del poder público, que es también algo fundamental en una democracia. Entonces, el Estado tiene una gran responsabilidad y hay que estar recordando todo el tiempo esto, pero también, como usted dice, las medidas de autocuidado, de autoprotección son indispensables. Los medios de comunicación, por ejemplo, no deberían poner en riesgo a sus periodistas, menos aún sin informarles previamente qué clase de coberturas van a hacer, si es que van a hacer una entrevista con un jefe criminal, informarles que van a hacer una entrevista con un jefe criminal, Claro. y que, por lo tanto, puede haber unas consecuencias, ¿no es cierto? Y muchas medidas, incluso, Jaime, en las circunstancias actuales hemos visto cómo se asalta en vivo y en directo a equipos periodísticos, a equipos Sí. básicamente de televisión, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué sería importante ya no exponer tanto a estos equipos periodísticos, quizás limitar las salidas en vivo por ahora, ¿no es cierto?, hasta que la situación mejore, y de esa forma proteger de mejor manera a los periodistas y a los equipos periodísticos. Muy bien. Gracias, César Ricaurte. Él es periodista ecuatoriano y CEO de Fundamedios. Gracias por la entrevista y un buen día. Muchísimas gracias, Jaime. Un enorme saludo para usted y toda la audiencia. Muy bien. El director de Fundamedios en expectativa, César Ricaurte, para hablar el rol de la prensa en estos momentos difíciles del conflicto armado interno que vive el país por declaratoria del gobierno nacional. Les invitamos que a las 10 hay una rueda de prensa en la Casa de la Cultura por parte de un frente que no está de acuerdo con la venta de un bien perteneciente al Parque Ciudad Blanca, ex Céntrica. Eso será a las 10. A las 11:30 estaremos en una entrevista en el estudio de Radio Ritmo con Paulina Bercutier. Ella es viceprefecta de la provincia de Imbabura. Así que atentos a estas entrevistas en expectativa, la clave de la información. Que le pasen bien, ya nos vemos en pocos minutos más. Hasta pronto. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción, Jaime Salazar.